Mis queridos hermanos, vamos a continuar con esa bendición tan grande. La lectura de la Biblia es también parte de la adoración. ¿Cuántos han traído sus Biblias hoy día? Unas pocas Biblias, unas pocas desempolvadas, pero en la pantalla también pueden seguirnos. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Proverbios. Se encuentra después de Salmos y antes de Eclesiastés. Y como es algo largo, leámoslo de manera antifonal, es decir, yo el primer versículo y ustedes me responden al unísono. ¿Tienen todos? Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque yo os doy buena enseñanza. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan, y
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Y todos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Que el Espíritu Santo nos ayude a poner en acción esta palabra. Y bendito Dios, Padre del cielo, te adoramos en esta mañana, te agradecemos por este tiempo de alabanza, de oración que nos permites tener en tu presencia, en el mismo lugar santísimo, Padre. Y ahora, Señor, que nos aprestamos a escuchar tu palabra en esta mañana. Esa palabra que es locura para el que no cree, pero que para nosotros, los que creemos, es poder. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando mi espíritu, guiando mis labios, para que acá en el púlpito se diga solamente aquello que sea agradable para ti, aquello que te glorifique, Señor, y que esa palabra tuya, interpretada a través de mis labios, Señor, llegue al corazón de mis hermanos acá reunidos. Que tus ángeles acampen alrededor de este lugar, que tu Espíritu mismo, Señor, sea abriendo nuestros corazones y mentes, sensibilizándolos ante tu sagrada palabra. Acompáñanos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Los saludo muy cariñosamente. Es un placer, es un privilegio poder ser el mensajero del Señor en esta mañana y poder compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que sea transmitido a ustedes en esta mañana. El Señor, ya saben, nos habla primeramente a los predicadores y esa palabra hablada a nosotros y procesada en nuestra mente y corazón es luego transmitida a ustedes. El tema de esta mañana es el liderazgo cristiano. Como ha sido evidente para ustedes, hemos venido predicando de manera expositiva sobre la base de algunos textos bíblicos. El cuerpo pastoral ha considerado oportuno, en medio de esa predicación expositiva, escoger temas puntuales que tienen relación con el texto que ha sido predicado anteriormente. Y de ahí que ahora hemos escogido este tema tan importante, tan fundamental para la Iglesia del Señor, el liderazgo cristiano. Y hemos observado algunos indicios de ese liderazgo, de esas instrucciones que sobre el liderazgo le da Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo, que ya la hemos estudiado en su primera parte, en sus primeros 2 capítulos, primer capítulo apenas. Y hemos logrado ver que es una carta de orden práctico que le expone a Timoteo 5 aspectos. Me voy a permitir señalar lo que la Biblia MacArthur de Estudio señala en el bosquejo de esta palabra, de esta Biblia. Un saludo, instrucciones respecto de la iglesia, instrucciones sobre falsos maestros, sobre responsabilidades pastorales y termina con instrucciones con respecto al hombre de Dios. No entraremos en estos detalles, reitero, porque esos van o han sido ya expuestos expositivamente, pero sí hemos querido destacar este tema que tiene mucha relevancia dentro del texto bíblico y de muchos otros textos de la palabra de Dios. ¿Qué es el liderazgo cristiano? Es una pregunta que todos los que hemos sido transformados por el Señor, los que le hemos conocido al Señor, los que hemos tenido el privilegio de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que preguntar, ¿qué es el liderazgo cristiano? Todos queremos y deseamos crecer en el Señor. Todos queremos ir madurando en nuestra relación con el Señor. Y esperamos que como consecuencia de esa maduración, de ese crecimiento, se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu y de esa manera, y además los dones espirituales, y con ellos podamos ser de utilidad en la edificación de la iglesia.
Pero antes de entrar al tema, quisiera contextualizar el término liderazgo, la definición del mundo sobre lo que constituye el liderazgo. En este mundo, cuando hablamos de líderes, nuestra mente nos lleva inmediatamente a un presidente, a un gerente, o lo que ahora se llama en las grandes empresas internacionales un CEO, que no lo digo en inglés porque no lo pronuncio bien, es más o menos Chief Executive Officer, algo así. Complicado para los yamingos ecuatorianos hablar el inglés, pero bueno. Como se les llama a los ejecutivos de grandes corporaciones, decía. Si queremos mirar cómo le llama a líder el diccionario de la Real Academia, dice persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. En mi profesión administrativa voy a los manuales de administración. Dice el conjunto de habilidades gerenciales o de las directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser y actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de las metas y objetivos. De allí que todo el mundo quiere ser líder. Todo el mundo piensa como líder ser jefe, ser presidente, ser CEO. Y realmente esa no es la realidad de la palabra de Dios. Es más, recuerdo lo que decía mi hermano Lenin hace unas 2 semanas, si pensamos en las generaciones actuales y hablamos, por ejemplo, de los millennials, chicos de entre los 24 y 39 años, ni hablar de los centennials o del alfa que tenemos aquí ahora. Tenemos un alfa, que es la primera vez que nos visita en la iglesia, si saben a quién me refiero, ¿no? Tu alfa. Una bendición, qué alegría verlo acá. Ahora nadie quiere comenzar desde abajo. Nadie quiere ser peón. Ahora todo el mundo quiere mandar desde el principio. Es la generación que nosotros hemos criado, que hemos educado. Así que es nuestra responsabilidad. Y decía, pero realmente si los cristianos queremos saber qué es el liderazgo, tenemos que irnos al manual, a la palabra de Dios. Y vamos a tomar de manera principal muchos textos de 1 de Timoteo y de 2 de Timoteo también, porque consideramos reúnen las condiciones, requisitos fundamentales que el cristiano debe seguir para llegar a ser un líder, para llegar a ser un siervo dentro de la iglesia del Señor. Hay muchos estudios respecto del liderazgo. Me puse a buscar en el internet, ustedes saben que esa herramienta es fabulosa. Como decimos, vamos a googlear. Inmediatamente encontramos las 20 características, las 10 características, las 15 características, los 50 fundamentos del liderazgo. Los que usted quiera puede encontrar. Pero realmente me puse a meditar en la palabra de Dios y encontré que hay principalmente 3 principios que reúnen de alguna manera a todos los demás y sobre los cuales vamos a meditar en esta mañana. El primer elemento, el líder, el siervo, es escogido por Dios. Es natural a la esencia del ser humano buscar reconocimiento, buscar destacar entre los demás. Eso es normal, va con el ser humano. De hecho, volviendo a mi actividad profesional, recordaba la pirámide de jerarquías de Maslow. ¿Quién se acuerda? La pirámide de jerarquías de Maslow, en la que en la primera parte tenemos lo que es necesidades de seguridad, ¿no es cierto? Las físicas primero, las de seguridad, luego vienen las de afiliación, y luego vienen las de reconocimiento, las de autorrealización, y esas tienen relación justamente con esta naturaleza del ser humano, de buscar reconocimiento, y en esa función todo el mundo quiere liderar. Y esto nos lleva en consecuencia a enfocar 2 temas que de repente ya los he mencionado y por ello ya me van a tener que disculpar, pero que son fundamentales para definir el liderazgo cristiano. El temperamento y el carácter. El temperamento es aquella característica que heredamos, que es propio a nuestro ADN. Es la manera como el Señor nos formó. Ese temperamento ya está desarrollado desde el nacimiento y se manifiesta desde los primeros meses de vida.
Eso es el temperamento. El temperamento no va a cambiar, jamás, porque es propio de nuestro ser, es propio de nuestra biología. Pero ese temperamento se manifiesta a través del carácter. Y ese carácter, en cambio, es la consecuencia de nuestra vivencia, de la vivencia del temperamento en nuestra vida. Y se va moldeando por nuestras experiencias diarias, en el barrio, en la familia, en la iglesia, en nuestro trabajo. De esa manera se va moldeando el carácter. Por eso es tan importante Proverbios 22:6, que dice: enseña al niño en su camino desde niño, y cuando sea grande jamás se olvidará de él, de Dios. Por eso en esa etapa al niño hay que hablarle de Dios, hay que enseñarle la palabra. ¿Para qué? Para que cuando sea grande jamás se aparte de ella. Y de esa manera esa palabra de Dios, esa milagrosa palabra de Dios, va moldeando el temperamento del niño a través del carácter. Se podría decir entonces que el carácter es la manifestación externa de nuestro temperamento. Y la verdad, decía, ese temperamento nace con nosotros. El Señor nos hizo así. El Salmo 139:13 y el 16 lo dicen: porque tú formaste mis entrañas. Él nos formó así. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, en el 16. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas que fueron luego formadas. El Señor nos hizo. Él nos conoce desde antes que estemos en el vientre de nuestra madre, y Él conoce cuál es nuestro temperamento. Ahora, volviendo al temperamento, según los psicólogos, según los estudiosos, hay 4 tipos de temperamento. Yo sé que los psicólogos modernos ya no les gusta esa clasificación. Yo cuando la menciono me regañan. No sé por qué digo esto, pero parece que vivo con una psicóloga. Esos 4 temperamentos son, si gusta póngalos para que los vaya viendo, no sé si les vio, no los puso, bueno, no importa. Son melancólico, flemático, colérico y sanguíneo. Y este temperamento, según el que predomine en nuestra naturaleza, nos moverá a buscar con mayor fuerza el liderazgo. Entonces así, por ejemplo, vemos a Pablo. ¿Qué tipo de temperamento manejaba Pablo? Era un tipo colérico. ¿Qué temperamento manejaba Juan, el hijo del trueno? Colérico. Ahora, Pedro también era colérico. Le quiso cortar la oreja al pobre Malco. Pero ¿qué pasó después de Pentecostés con Pedro? El Espíritu Santo lo transformó, lo cambió y se volvió, podríamos decir, sanguíneo. El Espíritu Santo va cambiando a los seres humanos. No importa si manifestamos el temperamento de una manera u otra, no importa. No importa cómo seamos, cómo hayamos sido formados. Y escuchaba una frase que es importante, que no sé quién es el autor, pero que tenemos que tenerla presente. Dios no escoge a los preparados. Dios prepara a los escogidos. Evidencia. Dios no escoge a los preparados. Dios prepara a los escogidos. Así que si usted se cree indigno de ser líder, de ser pastor, de ser siervo, de ser líder, pues definitivamente no lo haga más. Simplemente déjese llevar por la voluntad del Señor. Y Él en su momento hará lo que usted menos se espera. Pensaba ahora en la oración que pidió Leito, en la oración por el país. Debo decir que hay mucha zozobra en el país. Veo lastimosamente demasiada efervescencia, demasiado odio en las redes. Y les debo decir que he decidido a partir de ahora ya no ver las redes. Ahora hay que refugiarse en la palabra de Dios. Mi refugio y fortaleza ha decidido que sea el Señor. Su palabra no está escrita en vano. Nuestro refugio en esta circunstancia de país y en general en toda situación debe ser la palabra de Dios. Como referencia, Filipenses 4, 6 y 7. ¿Quién se acuerda? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias,
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y mis hermanos queridos, tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que pensar que nuestra pequeña iglesia está en sus manos. Ahora el Señor, en su voluntad perfecta, nos ha provisto de un joven pastor, de Raulito, por el que tenemos que orar, lo tenemos que apoyar, lo tenemos que ayudar, a fin de que cuente con toda la protección de Dios, para que su sabiduría, su espíritu, esté renovado por él. Y como lo dijo Pablo a Timoteo, y lo utilizó mi hermano Lenin cuando lo presentó hace algunas semanas: uno, tenga en poco tu juventud, Raúl, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Palabras que debo confesarles las llevo muy dentro de mi corazón. A ver quién adivina por qué. Porque el pastor Roberto me lo dijo hace muchos años. Y luego cometió el error de ungirme como anciano. Pero eso era voluntad de Dios. Y ahora esas palabras las hacemos para nuestro amado hermano y pastor Raúl. Y es que el Señor en su palabra nos ofreció a Israel y lo cumplió con nosotros. Él lo dice en Jeremías 3:15-17, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El tener pastores, el tener líderes es voluntad del Señor. Él lo prometió y así lo ha cumplido en Siloé. Pastores según mi corazón, dice el texto. Ejemplo de ello, el rey David, que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero aquí me salto otra inquietud. David, de acuerdo al corazón de Dios. Y es un tema que lo hemos estudiado en Manantiales. ¿Cómo puede David ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios? Si fue adúltero, fue un asesino, mandó al frente de batalla al esposo de Betsabé. Nuestra mente humana limitada colapsa ante hechos como estos. Pero el Señor lo dice claramente en su palabra, en 1 Corintios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor escogerá a quien uno menos imagina. Dios no mira a los seres humanos. Dios mira sus corazones. O si nos recordemos a Samuel en 1 Samuel 16:6-8, cuando Samuel era perseguido por Esaú y buscaban un líder que reemplazara a Esaú, Samuel veía a Eliab y le decía: este será el ungido. ¿Por qué? Porque era alto, buen mozo, fuerte. Pero el Señor le dice a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No mira capacidades humanas, el Señor mira corazones, corazones dispuestos, corazones ardientes, corazones fervorosos de servirle, de amarle, de obedecerle en todo lo que Él nos ponga por delante. Pero además, hermanos, Pablo le enseña en 1 Timoteo 3 las cualidades y las características de un siervo de Dios, de un líder. Leamos ese texto. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 1 Timoteo 3, Paulito. Pero es necesario que el obispo sea, y vaya tomando en cuenta todas las características del líder, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Quieres ser siervo del Señor? ¿Quieres ser usado por el Señor en su obra, mi hermano? Estos son los parámetros. El parámetro es Jesús, el parámetro es Pablo, y la palabra de Dios lo señala con muchísima claridad. Y si el Señor te considera apto, mi hermano, nos considera aptos, Él nos escogerá en su momento. Nos elegirá conforme y de acuerdo a su voluntad santa y soberana, en el momento en que menos lo consideremos. Inclusive puedes pensar no ser apto, pero el Señor te tomará y te preparará, como lo acabo de decir hace un momento. Igual pasa con los de mayor edad o los de menor edad. Si piensas que por tu edad ya no estás calificado, de ninguna manera, no es así. No porque tengas 71 años, mi hermano Lenin, vas a colgar los botines. Para nada. ¿A qué edad fue usado Moisés? A los 80 años. ¿Y cuántos años tenía su hermano? Se me va el nombre. Aarón. Tenía 88 años. Timoteo, cuando le conoce al Señor, cuando Pablo le agarra y empieza a enseñar, tenía 16 años. Y cuando realiza el segundo viaje misionero acompañándole a Pablo, tenía 21 años. Así que no hay edad para el Señor. El Señor mira corazones. El Señor puede coger a cualquiera de nosotros y ponernos a su servicio. Pero además hay algo más que tengo que decir, mis hermanos. Este viernes en el estudio de Manantial, que lo hemos dividido en dos partes, con nuestro hermano Iván, con quien compartimos el servicio. Servicio, noten, no dije liderazgo. Con quien compartimos el servicio en el Manantial. Spoiler dirían los jóvenes. Mirábamos la necesidad de que el nuevo convertido no se afane, porque eso pasa muy regularmente. Usted le conoce al Señor, se emociona, quiere aprender la palabra, quiere enseguida ya estar en el púlpito. No, tiene que esperar en la voluntad del Señor, cuando Él considere que será oportuno utilizarlo. Hay que descansar. Mientras tanto, ¿qué tiene que hacer? Irse preparando, leer la palabra de Dios, orar, no dejar de congregarse, participar en aquello que el Señor considere necesario. Le oía al pastor Núñez una prédica en la cual decía, tuvo un grupo de nuevos convertidos, pasó algo así como 2 meses, y uno de los más claros del grupo se acercó y me dijo, pastor, ya tengo 2 meses de convertido y quiero servir. Le dije, perfecto, o sea, mira, acá hay que hacer de ujier, vamos a limpiar acá las bancas, vamos a hacer cosas aquí en la iglesia. No, pastor, no me entendió. Quiero servir, le estoy diciendo. Pero por eso, así tienes que comenzar. El chico quería ya estar en el púlpito. De ninguna manera. Eso pasará solamente en la voluntad del Señor. Porque ese carácter que hablé hace un momento, que es el que va a permitir que una vez desarrollado tú puedas ser considerado por Dios, ese carácter tiene que ser moldeado, tiene que ser modificado por el Señor para que entonces estés en condiciones de ser utilizado por el Señor. Si queremos ser líderes de nuestra iglesia, en nuestra congregación, si queremos ser escogidos, nuestro carácter tiene que reflejar en todo instante la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Jesús. Y tengo que decirles algo, y esto no es de nosotros. Es obra pura y simple del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Solamente un Espíritu Santo vivo dentro de nosotros puede provocar ese cambio de carácter que nosotros necesitamos para acercarnos al carácter de Dios, para acercarnos a la estatura del varón perfecto, del Señor Jesucristo, que es lo que Él anhela de todos sus siervos, de todos sus hijos.
Solamente cuando alcancemos la estatura de ese varón perfecto estaremos en condiciones de empezar a caminar dentro del servicio cristiano. Ahora es interesante entender cómo se genera ese proceso de modificación del carácter. Comienza desde el mismo momento en que nos convertimos. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No puedes ser siervo del Señor si no eres hijo de Dios. Si no tienes un corazón restaurado, convertido. En segundo lugar, viene la restauración. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en libertad con lo que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es evidencia de restauración. Y como consecuencia de la conversión y de la restauración, ¿qué es lo que viene? Viene el proceso de santificación. Ese proceso que MacArthur lo señala de dos maneras. Cuando le recibes al Señor Jesucristo, tienes una santidad posicional. ¿Por qué? Porque eres nueva criatura y estás en el Señor Jesucristo. Ya no eres tú, vive Cristo en ti, entonces eres santo, eres apartado. Esa es la santidad posicional. Pero luego viene la santidad progresiva, aquella que es consecuencia de la madurez, del crecimiento del Espíritu Santo en tu ser. Aquel crecimiento que ese Espíritu Santo va generando en tu carácter, que va motivando en tu carácter. La santificación que menciona Pedro en 1 de Pedro 1:13-16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Podemos decir entonces que santos somos todos los llamados a través de la conversión. Pero además, hermanos, somos santos en proceso y empieza un proceso de santificación, lo dije, pero que termina solamente con la muerte. Todo el proceso cristiano desde que nos convertimos al Señor es un proceso de crecimiento constante que va a ser más rápido o más lento en la medida del alimento que usted reciba, de manera personal y de manera congregacional. Limpieza de pensamiento, pensamientos puros es lo que tiene que prevalecer. Pureza de corazón, pureza en su ser interior, integridad de conducta. Su conducta va a empezar a ser íntegra en todas las áreas. Ahora, todo esto tiene que ser evidente. No tiene que ser solamente para cada uno de nosotros. Esto tiene que ser algo que la gente lo vea. Es algo a lo cual tenemos que apuntar los cristianos. El cristiano verdadero tiene que evidenciar en su vida diaria, en sus actitudes, en sus palabras, en sus comportamientos, donde se mueva, no solamente en la iglesia, esa transformación, esa conversión y esa santidad. Cuando una persona no cambia, no evidencia el cambio, implica muy probablemente que la conversión, el primer paso, nunca se dio. Y es lamentable pensar y sentir muchas veces que la iglesia está llena de convertidos, pero pocos restaurados. Y eso nos llama a reflexionar íntimamente ante el Señor para evaluar cuál es nuestra condición con el Señor. ¿Somos realmente convertidos? ¿Somos realmente restaurados? ¿Estamos realmente en proceso de santificación? Y en consecuencia tenemos el carácter de Dios. En consecuencia me acerco a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo.
Si es así, entonces puedo pensar en ser útil en la obra y en ser llamado al servicio. Filipenses 1, 9, 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Segunda de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. Tercer elemento. Imitadores de Cristo. Habíamos comenzado definiendo el liderazgo bajo la concepción del mundo. Quien dirige, quien ordena, quien administra, quien está a la cabeza. Pero habíamos dicho que la concepción de Dios del liderazgo es totalmente diferente. Recordemos esa porción de Mateo en la que la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Juan y Santiago, se acercan donde el Señor. Yo recuerdo tan claramente esta frase. ¿Se acuerdan cuando hicimos El Testigo allá en la Paul Rivet? Esa obra El Testigo, ¿quién se acuerda? Hermosa obra. Y yo encontré el otro día el video. Voy a ver cómo lo hago para compartirles el video. Hermosa, hermosa obra. Y me acuerdo porque yo era Santiago. Juan era el hijo de Jimenita y Víctor Hugo. Y la madre era nuestra hermana Judicita. A propósito, esa era mi segunda madre, mi primera madre está acá. Bienvenida, madre. Mi madre espiritual, Normita, bienvenida, qué gusto verte. Y Vicente. Y en esa porción de la palabra de Dios, se acerca la madre a pedirle al Señor que cuando el Señor esté ya en su reino, los ponga a Juan y Santiago a la derecha y a la izquierda. Eso le pide la madre de estos dos apóstoles. Entonces en Mateo 20, 22, Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo en el que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Y me salto al 26. Entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta porción de la palabra, mis hermanos, define el liderazgo en la iglesia del Señor. El liderazgo no es para mandar, no es para ordenar, no es para creernos los grandes ejecutivos, los grandes CEOs de la iglesia, de la congregación. La posición de liderazgo es una posición de servicio a los demás, una posición similar a la que el Señor Jesucristo manifestó en su actitud por la iglesia. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Dejando, como lo suelo decir, su posición de Dios, como no teniendo a nada a qué aferrarse, dejó esa posición de Dios y bajó al mundo y se humilló, muriendo en la cruz. ¿Para qué? Para que todos seamos salvos, para que, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Para eso vino el Señor Jesús, para morir por nosotros, para morir por su iglesia. No vino para ordenar, Él vino a lavar pies, Él vino a enseñar, vino a morir por nosotros. Eso es servicio, mis hermanos queridos. Noten que hay una distancia kilométrica entre el liderazgo del mundo y el liderazgo cristiano. ¿Quieres ser líder en la iglesia? Bienvenido a morir por la iglesia. Bienvenido a sufrir por la iglesia. Bienvenido a orar por los hermanos. Bienvenido a vivir con ellos el sufrimiento, la dificultad, las necesidades.
el dolor del día a día, de día a día. Todo aquello que una iglesia llena de pecadores redimidos, en un mundo tan lleno de problemas y dificultades, puede vivir y necesitar. Nuestro amado Señor, nuestro buen Señor Jesús, ese verbo encarnado, como lo dice Juan 1, ese verbo que, tal cual lo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ese Jesús, en forma de hombre, ese Jesús es el que nos enseña cómo debe ser el líder cristiano. Vino a enseñarnos, decía, vino a mostrarnos su amor misericordioso. Él no vino por los buenos, no vino por los ricos, no vino por los que no pecan, vino por todos los pecadores, por los que tienen necesidades, vino por nosotros, mis hermanos. Vino a lavarnos los pies, les decía. Ese es el Señor, el Dios que seguimos. Ese es el Dios que amamos. Ese es el Dios al que si queremos servir tenemos que pretender ser como Él. Ese es nuestro amado Señor. Ese es el Dios y hombre que vino a cambiar el mundo, que vino a trastocarlo, que lo vino a poner al revés. Y tal como nos enseñó en el Sermón del Monte, tenemos que tener presente cada día sus palabras. Queremos ser los del camino, si queremos ser sus seguidores, tenemos que ser como Él lo manifestó en el Sermón del Monte. Recuerden las palabras, voy a decir unas pocas. Ese sermón tan maravilloso que lo pronunció en el monte, en Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso quiere el Señor de nosotros, que seamos mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nos enseñó que debemos ser sal de la tierra. Nos enseñó que debemos ser luz del mundo. Nos enseñó que no nos tenemos que poner debajo del almud, sino sobre el candelero, para iluminar a los demás con nuestra forma de ser, con nuestro carácter transformado por la gracia del Espíritu Santo. Eso es el liderazgo cristiano, hermanos míos. Llamados por Dios. Él es quien escoge. Tener el corazón de Dios, eso es lo que busca. Implica que tengamos que buscar y ser imitadores de Cristo. Ser líder en la iglesia es servicio. Ser líder en la iglesia es servir a los demás. Ser líder en la iglesia es sufrir y dolerse por los demás. Es amar a todos por igual. Es ser testimonio de vida. Es evidenciar el fruto del Espíritu en cada paso que demos. Es dejar que nuestro carácter sea formado, adecuado, moldeado por el alfarero, hasta llegar al carácter de Dios. Que cuando nos vean en la iglesia, que cuando nos vean en la calle, en nuestra familia, en nuestro trabajo, vean a Cristo a través de nosotros. Que no le vean más a Pepe, que no le vean más a Paul, que no le vean más a José Luis, que le vean a Cristo en la cara de José Luis. Que seamos ejemplo de piedad. Tenemos que ser ejemplo de oración. Tenemos que ser ejemplo de esposos, de esposas, ser amantes respetuosos, ser buenos compañeros de vida. Mea culpa. Es triste mirar cómo los años a veces, las enfermedades, el afán diario, la vida matrimonial nos desgastan. Los afanes del mundo, decía, nos atribulan. Y en la confianza total y extrema que llegamos a tener con nuestras esposas, con nuestros esposos, en esa confianza absoluta, porque somos carne de una misma carne, en esa confianza exagerada, no las tratamos como se merecen. No les tratamos a los esposos como se merecen.
No les tratamos a las esposas como vasos frágiles, ni siquiera como a prójimos les tratamos a veces. Que podamos entender que ese carácter transformado de Dios para el liderazgo tiene que afectar nuestra vida diaria, aun cuando no seamos líderes. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, que hemos sido regenerados por la sangre preciosa del Cordero. Lo he dicho antes y lo repito ahora. Que los que te miren noten la diferencia. Eso es liderazgo. También lo he dicho, que no nos mimeticemos con el mundo. Estoy diciendo bien la palabra. Que no nos mimeticemos con el mundo. Que no nos noten como iguales. ¿Cómo lograrlo, hermanos? En la soberanía y voluntad de Dios, solo con la ayuda del Espíritu Santo, vivo, morando en nosotros. Solo en perfecta armonía y comunión con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Un Espíritu Santo que vaya trabajando en nuestro proceso de santificación hasta alcanzar, ya lo dije, la estatura de ese varón perfecto, la estatura de nuestro amado Salvador. Que podamos, al final de nuestra carrera, orar como lo hace Pablo en Primera de Timoteo 1, 12, 17. Primera de Timoteo 1, 12, 17. Como Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo de los que habrían de creer, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos en pie, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos. Aprestémonos a alabarlo en esta mañana. Esta mañana el Señor nos ha hablado sobre el liderazgo, sobre los parámetros, sobre los elementos, cualidades que el Señor manda y requiere para servirle en su obra. Todo está en sus manos. Nosotros solo necesitamos ser vasijas en las manos del alfarero, para que Él nos coja y nos moldee como Él quiera. No nos resistamos a su espíritu. De otra manera, el alfarero tendrá tal vez que rompernos y hacernos de nuevo. Lo he vivido también. Alabémosle con esta canción que manifiesta cómo debe ser nuestra actitud ante la santa presencia del Señor. Yo quiero más de ti, te entrego todo lo que soy. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor, por estar aquí presente con nosotros. Gracias por dignarte acompañarnos a través de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, que cambies nuestro ser, que lo moldees, Señor. Púlelo, quítanos todas las asperezas y la suciedad que todavía puede existir en nuestro ser. Haznos limpios, puros, santos, de manera que podamos servirte, que podamos ser luz y sal en este mundo tan necesitado de ti, que podamos constituirnos cada uno en líderes, siervos de amor en tu obra y en donde tú dispongas, Señor. Danos sabiduría para entender tus mandamientos y poder para entender tu voluntad y obedecerte. Llénanos de ti, Señor. Permítenos menguar para que tú crezcas. En el nombre y méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén.
presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.